No es necesario en italiano, lo traduzco yo. Trabajar. Lavorare. Mhm. Lavorare. Lavorare. Lavorare, lavorare, lavorare. E adesso studiare. Estudiar un po'. A ver, a ver, les voy a dar un poco de léxico así veloz para describir un poco las acciones, ¿no? Básicas durante el día. Se los voy a ir escribiendo en chat, ¿no? Para no, para que sea una información para quien se conectó el día de hoy. Y las diapositivas luego las vamos a encontrar próximamente cuando veamos la rutina, ¿no? La rutina diaria. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a decir la primera acción que hacemos cuando empieza nuestro día. ¿Qué cosa es? Buongiorno. Despertar. Svegliarsi. ¿No? Despertarse es svegliarsi en italiano. Svegliarsi. Después, tomar desayuno, ¿no? Desayunar es, en italiano es fare colazione, perdón. Fare colazione es desayunar. Después, trabajar es lavorare. Estudiar es estudiare. ¿Qué más? Hacer ejercicio, fare attività fisica. Hacer ejercicio físico, ¿no? No solo mental. Para actividad física. Después, ¿qué más hay? Comer. Se llama pranzare. Pero aquí hay abro paréntesis porque creo que ya les había dicho, ¿no? La parte de pranzare que se traduce con dos formas en español. Solo que aquí en México se le conoce mucho a la segunda comida del día, ¿no? Se le dice comer la comida. En cambio, en el resto de países de Latinoamérica, la segunda comida es el almuerzo y la comida es cualquier cosa que uno ingrese a la boca y lo coma, ¿no? Entonces, cuando traducimos un poco del italiano, pranzare va a significar almorzar, perdón, el verbo, o como lo entienden en la mayoría del país, aquí es comer, ¿no? La segunda comida del día. ¿Sí se me dejó entender? Sí. Sí, perfecto. Después, la tercera comida del día es la cena. El verbo es cenare, cenar. Ok. ¿Qué más? ¿Qué faltó? ¿Qué más hacen? ¿Qué otra actividad? Además de trabajar, estudiar. Dormire. Ecco. Dormir. Se dice dormire en italiano. ¿Algo más que se me esté pasando? Manejar ¿Qué cosa? ¿Auto? un coche, sí. Sí. Guidare. Guidare la macchina. No, manejar auto. Ajá. Ir al ¿Qué súper, más? profe. Ir al super. Sí. Andare al supermercato. A ver, todo esto que los estoy escribiendo al infinitivo. Obviamente luego cuando veamos los verbos, vamos a ver bien la conjugación. Los dos verbos se conjugan, no se dicen al infinitivo, igual que en español. Andare al supermercato es ir al supermercado. ¿Qué otra actividad? Antes de que... Cocinar. Cucinare, grazie. Me estaba pasando. Cucinare, cocinar. Mangiare, comer. ¿Ok? Mangiare Yo sería creo. como comer en general en cualquier hora del día. Exacto. Ya luego si queremos especificar, ¿no? Por ejemplo, comer la cena, ¿no? Mangiare la cena. O comer el almuerzo, mangiare il pranzo. Pero nunca, nunca se va a decir mangiare la colazione. Es incorrecto. No, se tiene que utilizar la construcción que es fare colazione. ¿Claro? Claro. Sí. Ok, bueno. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy. Tenemos aquí los adjetivos y adjetivi. Bien, ayer estuvimos viendo un poco del léxico, nos quedamos viendo un poco el verbo essere, estuvimos viendo este diálogo,
estuvimos viendo también la parte de los miembros de la familia, un poco también las nacionalidades, así que hoy vamos a entrar a ver un poco los adjetivos, ¿no? Y adjetivi. Los adjetivos, tal cual como estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, y cuando estuvimos viendo los artículos, ¿no? También van a tener número, también van a tener género, y van a acordarse junto con el pronombre o con el sustantivo, ¿no? Con el cual ayuden a describir. Por ejemplo, los adjetivos masculinos que terminan en o, en la parte singular, en el plural van a terminar en i. Entonces tengo el adjetivo simpático, simpático. El plural será, ¿cómo leo? Simpatici. Simpatici. Bien. Ahora, si yo tengo y digo una ragazza simpatica. Una ragazza simpatica. En este caso, el adjetivo se transforma, ¿no? Con una A al final, a la forma singular, para indicar, ¿no? El género femenino. Y cuando vamos a decir unas chicas simpáticas, ¿no? Vamos a decir delle ragazze simpatiche. Simpatiche. ¿Ok? Para obtener el sonido que, vamos a escribir CH. Recuerden siempre esto, por favor. ¿De acuerdo? Porque si yo le quito la H, ¿cómo lo leo? Simpatici. Sí. Simpatiche. Exacto. ¿Ok? Bien. Ahora, hay algunos adjetivos que, como hemos visto en las nacionalidades, hay algunos adjetivos que, vamos a llamarlos así, no carecen un poco de género de por sí, ¿no? Como por ejemplo, felice. Felice se dice igual tanto para masculino o femenino, ¿no? Vamos a decir la ragazza felice y el ragazzo felice. Lo mismo. Y el plural va a ser también idéntico para ambos. Eh, le ragazze, o vamos a cambiar un poco, vamos a decir le bambine felici, i bambini felici. Bambino, ¿qué cosa era? Niño. Niño. ¿No? Exacto, muy bien. En cambio, hay otros adjetivos que van a terminar ya de por sí en A. Van a terminar ya en A. Pero no porque terminen en A van a ser considerados adjetivos ya en femenino, sino que simplemente, una vez más, van a carecer de género. Por ejemplo, si yo digo lo studente entusiasta. Lo studente entusiasta. ¿No? Estoy diciendo el estudiante que está motivado, ¿no? Que está entusiasta. También se dice en español. Ahí es igual si yo digo lo studente entusiasta o si yo digo la studentessa entusiasta. ¿Ok? Va a ser el mismo adjetivo. Pero ahora tenemos aquí un caso específico porque en el plural de esta palabra vamos a tener sí una variación de género. Si es un grupo masculino, plural o mixto, plural y mixto, perdón, vamos a tener entusiasti. Por ejemplo, yo podría describir a todos ustedes, a todo este grupo de estudiantes, como gli studenti entusiasti. Pero si el grupo es conformado únicamente por personas de género femenino, diré le studentesse entusiaste. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ujú. A ver, aquí seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo le hago para identificar, por ejemplo, si encuentro simpática, cómo sé que simpática es del adjetivo femenino, que igual cambia al plural o que simplemente es uno como tipo entusiasta? ¿Mm? Y a mí me encantaría tenerles una respuesta, pero no hay. Simplemente es cuestión de encontrarlos, ponerles el asterisco al lado cuando lo escriban en sus apuntes y decir, ¿no? Que se comporten en tal modo. ¿Ok? Ok. Vale. De estos tipos de adjetivos que a veces tienen este tipo digamos, vamos a llamarla conjugaciones, ¿no? O cambios en género y número, es bastante, no son bastante comunes. Hablo de esto, sobre todo del último tipo, ¿no? De aquellos que terminan en A, pero en el plural sí contemplan el género masculino o femenino, ¿no? Este tipo de adjetivos no son tan comunes en el idioma italiano. Sí son comunes el resto, ¿no? Felice, ¿no? Son comunes porque
pues las nacionalidades, ¿no? Si de hecho hablamos de nacionalidades, ayer vimos algunas nacionalidades que se decían igual, tanto para alguien de género masculino como de género femenino, ¿no? ¿Quién recuerda alguna nacionalidad que se comportaba como este adjetivo? Cinese. Cinese, exactamente, ¿no? Decimos lei è cinese, lui è cinese. Es la misma palabra, ¿ven? È la stessa parola. En cambio, el plural será cinesi, cinesi. ¿Mm? Loro sono cinesi, ellos son chinos, ¿ok? O le ragazze sono cinesi, igual, el mismo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De momento no. No. De hecho, ayer cuando vimos la parte de las nacionalidades, que las estoy mostrando nuevamente aquí en pantalla, no, ahí podríamos ver un ejemplo claro de cómo se aplica de repente a veces la regla que hemos visto, más que regla, ¿no? Los tipos de adjetivos. ¿No? Les había comentado que cuando hablamos de nacionalidades estamos hablando igual de adjetivos. ¿No? Las nacionalidades son adjetivos en todos los idiomas, bueno, al menos en los idiomas romance. ¿Bien? Entonces tenemos aquí nuevamente, ¿no? Algunos que se comportan como felice, que son francese, inglese, chinese. Otros que se comportan como la primera categoría de adjetivos, aquellos que cambian la desinencia dependiendo del género y número. Entonces teníamos brasiliano, brasiliana, brasiliani, el plural masculino o mixto, o brasiliane, el plural femenino. Lo mismo sucede con la nacionalidad del país, del idioma que estamos aprendiendo: italiano, italiana, italiani, italianos, o sea, un grupo masculino o mixto, o italiane, ¿no? Un grupo femenino, de personas de género femenino. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, yo Ujú. tengo una pregunta para Sí. decir ellas igual es loro. Exacto, sí, es lo mismo. Ok, gracias. Luego, bien. A ver, entonces, vamos a ir viendo, vamos a tener mucho, como siempre les digo, estos casi siempre son introductivos, todas estas cosas que vemos, porque justamente luego los encontramos en diálogos, en ejercicios y demás, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un diálogo más. Yo aquí tengo 3 personas. Tengo Luca, tengo Pablo, y tengo a Carmen. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Ajá, Areli, no, ¿quién fue? Sí, Areli, ¿quién más? Karina. Karina y Fernanda. Fernanda, perfecto. A ver, Areli, vas a ser Luca, Karina, vas a ser Pablo, y Fernanda, vas a ser Carmen. ¿Prego? Ciao, voi di dove siete? Noi siamo italiani, ma mamma e papà sono argentini. Siete fratelli? Sì, siamo fratello e sorella. Siete nati in Italia o in Argentina? Siamo nati in Argentina. E i vostri genitori dove sono adesso? Loro sono in Argentina. Benissimo, muy bien. Voi di dove siete? Noi siamo italiani, ma mamma e papà sono argentini. Siete fratelli? Sì, siamo fratello e sorella. Siete nati in Italia o in Argentina? Siamo nati in Argentina. E i vostri genitori dove sono adesso? Loro sono in Argentina. Tenemos ahí, ¿no?, estructuras que podemos ir aprendiendo y dándonos cuenta, ¿no?, del uso, sobre todo en contexto, en una conversación, ¿no? Tenemos di dove siete, di dove siete. Es probable que en un contexto, por ejemplo, universitario, si se está en Italia, ¿no?, en Erasmus, o viviendo allá, o estudiando, trabajando, es probable que las personas noten, ¿no?, que uno no es originario de Italia, ¿no? Entonces te preguntan, la pregunta que te van a hacer es, ¿di dove sei? ¿Di dove sei?
¿no? ¿De dónde eres? Entonces ahí podemos responder, ¿no? Io sono, por ejemplo, io sono messicano, io sono peruviano, io sono chileno, io sono argentino, etcétera, etcétera. ¿Mm? Hay otra pregunta que usualmente hacen las personas cuando, a ver, que eso es muy curioso porque es parte de, digamos, de la curiosidad de los italianos o de las personas en sí, ¿no? Cuando ven personas con rasgos de otros países. Y hay esta pregunta que a algunos les incomoda, pero en realidad después te las comento porque la hacen, ¿no? Es, quali sono le tue origini? ¿Cuáles sono le tue origini? ¿No? Quiere decir, ¿cuáles son tus orígenes? ¿O de dónde? Te veo que hablas, por ejemplo, bien el italiano, ¿no? El idioma italiano lo hablas a la perfección, pero no tienes la piel blanca. ¿No? Ese es digamos, el punto de la pregunta, ¿no? Entonces, seguramente eres italiano porque, no sé, de repente capaz si has vivido acá, no sé, pero ¿de dónde eres en serio? ¿No? Es una pregunta que podría caer en problemas sociales como el racismo. De hecho, es bastante lícito si alguien se siente ofendido con esta pregunta, pero la hacen, ¿no? Si están en Italia y de repente no son blancos, te van a hacer en algún momento la pregunta. Es así, tal cual. Entonces, a esta pregunta le podrían decir, ¿no? Tal cual, yo vengo dal México, de repente, ¿no? Yo vengo dal México o yo vengo, no sé, del país o de la ciudad donde vengan, o de repente sí son italianos, en el caso que sí tengan la nacionalidad y lo demás, pero no sé, su abuelo era, no sé, chino y su mamá, pues su abuela fue italiana, entonces hubo una especie como de, no sé si me voy entendiendo, si me voy dejando entender, toda esta especie de mestizaje y demás, entonces ahí podrían ir respondiendo de esta forma. Se los digo porque es una situación que es común. Es común que, sobre todo las personas adultas, un poco los jóvenes no, como que no les interesa, sinceramente, pero las personas adultas, ¿no? Sí, son curiosos y son, algunos de ellos son un poco, más que curiosos, son bastante minuciosos, ¿no? En saber todo de la persona con la que conversan. Entonces, ahí les muestro un poco de estas preguntas incómodas, pero preguntas que pueden suceder en una conversación. ¿Bien? Sí, gracias. Prego. Ok. Ahora, vamos a ver otra descripción. Otra descripción. Aquí tenemos, a ver, Daniel, vi que levantaste la mano. Tengo una duda de la diapositiva pasada. ¿El adesso Sí. para qué se utilizaba? ¿En qué contexto se utilizaba? ¿O qué Sí, significa? gracias. Adesso es la palabra que significa ahora, ¿no? Entonces, en esta parte dice, e i vostri genitori dove sono adesso? ¿No? Y sus padres, ¿dónde están ahora? ¿No? Le Ok, está ok. preguntando dónde, exacto. Ujú. Bien. Ahora, aquí tengo una pequeña descripción sobre la familia de Irina. Irina es esta chica que vamos a ver de dónde es. ¿Ok? Lo voy a leer yo y por favor intenten seguir ustedes con la lectura visual. Io sono nata a Kiev, in Ucraina, il 23 settembre 1982. Ho 36 anni e sono in Italia da 6 mesi. Sono in Italia da sola, la mia famiglia è in Ucraina. Mio padre si chiama Ivan, mia madre si chiama Alina. Ho un fratello e una sorella. Mio fratello si chiama Yuri e mia sorella si chiama Natasha. Yuri ha 32 anni, è sposato e ha 2 figli. Mia sorella Natasha ha 25 anni, non è sposata e fidanzata. Da dove viene Irina? Da quale paese? De Ucrania. De Ucrania. Viene dall'Ucraina. No, dall'Ucraina. Quanti anni ha? 36. 26. 36. 30? 36. 36. 36 anni, esattamente 36 anni. Ok? Come si chiama il fratello di
Irina. Yuri. Yuri. Tutto completo. Il fratello di Irina si chiama Yuri. Hagamos así como en el kinder, ¿no? Toda la respuesta completa. El fratello di Irina si chiama Ajá. Yuri. Si chiama Yuri. E la sorella di Irina come si chiama? La sorella di Irina si chiama Natasha. Natasha. ¿È sposata la sorella di Irina o no? Ah, no. Lei Ujú, no es sposata. ujú. ¿Y qué significa fidanzata? En una relación. Ah, Ujú. Ok. A ver, aquí aprovecho para decirles también otro punto importante. En italiano, a ver, en italiano de los años 50, 60, 70 y hasta 80, si tú decías sono fidanzato o sono fidanzata, se sobreentendía que estabas ya hacia puertas de casarte. Así como que ya era como que te habían pedido la mano o te habían aceptado y eso y toda la cosa extraña, ¿no? Que sucede y sucedía. Entonces, entonces, en este caso, ahora en año del Señor Jesucristo 2021, decir en Italia sono fidanzato, sono fidanzata, básicamente lo único que estás diciendo a veces es me estoy frecuentando con alguien, ¿no? Estoy saliendo con alguien. O sea, ya no quiere decir para nada, ya me voy a casar y lo demás. Es más, por encuesta, casi el 60% de jóvenes o más de italianos ni siquiera tienen planes en los próximos 10 años de su vida casarse, ¿no? Como que ya el casamiento está volviendo algo extremadamente raro, ¿no? En sociedades, sobre todo en Europa y Asia. No sé qué tanto en Latinoamérica, pero en Europa y Asia así como que, uff, ya no mucho como antes. Ahora, entonces, aquí tenemos dos descripciones de estado civil importantes. Sposato, sposata. Quiere decir casado, casada. Fidanzato, fidanzata. Si lo utilizamos con el verbo essere y decimos io sono fidanzato, estoy diciendo yo estoy en una relación. Pero si lo utilizamos como solo, o sea, la palabra sola, fidanzato, fidanzata puede decir, puede describir tranquilamente al novio, a la novia, ¿no? O sea, al enamorado, a la enamorada, como le llaman, ¿cómo le llaman en México? Ah, no ¿Novio? sé, novio, ¿no? Eso, tal cual, ¿no? O sea, de hecho está la expresión, ¿no? O un fidanzato o una fidanzata, ¿no? Tengo un novio, tengo novia. Sono fidanzato. ¿Ok? ¿Bien? ¿Se ¿Alguna dice pregunta? ¿Sí? o fidanzato o un No. fidanzato? Hay que utilizar el artículo, ¿no? O un fidanzato, en este caso, o Ok, una fidanzata. ok. Ujú. O también se utiliza o un ragazzo o una ragazza, también. A ver, que cuando se habla de este tipo de descripciones de estado civil o de relaciones, hay como una especie de variación si tienes menos de 16, 17 años, así tienes más de esa edad. Porque, tipo, sobre todo en la escuela, en la secundaria, es muy común, ¿no? Que los preadolescentes, los iniciantes de adolescentes, digan, un ragazzo, jiji, ¿no? Para hacerse los interesantes, ¿no? Y todo lo demás. Utilizan siempre esta estructura, ¿no? O una ragazza, o un ragazzo. Pero ya cuando creces un poco, ¿no? De repente 17, 18 años, como que decir o un ragazzo, una ragazza, te siguen casillando en esa parte escolar que de repente muchos nos queremos olvidar, ¿no? Periodos oscuros. Entonces, de repente cambiamos la palabra, ¿no? Y se utilizan, es más común, por ejemplo, con gente ya en la universidad y demás, se dice, ¿no? Sono fidanzato, o sono fidanzato, sono fidanzata, o un fidanzato, o una fidanzata. ¿Ok? Porque si decimos un ragazzo, una ragazza, de repente por ahí hay quien te mira extraño, ¿no? Debe ser el léxico un poco así preadolescencial. Y ¿Bien? decimos noi siamo fidanzati. Sí, sí, es que al lado tienes justamente a tu pareja, ¿no? En ese caso. Sí. Ajá, Ujú, ok. ujú. Bien. No sé, alguien los ve así, dicen, qué buena amistad que tienes con esa persona. No, no, no siamo fidanzati. No especificas. Bien, ¿alguna otra duda?
No. ¿No? ¿Todo bien? Profe, Diga, es diga. que una vez había escuchado que como que ragazzo o ragazza era como decir como chica o chico o algo así. Sí, ajá, exacto. Ah, ok. Es Pero la entonces, por ejemplo, palabra, ajá, sí, te escucho. bueno, si yo como, bueno, si ya es una persona mayor o algo así, ¿se pueden referir a alguien joven de esa forma? Exactamente, de hecho, o sea, a ver, les comento, les digo así rápidamente, a ver, algo muy típico de Italia, ¿no? Es que cuando, no me gusta hablar de esos temas, pero solo porque justo hoy pasó que me comentaron de en casa justamente eso, ¿no? Me comentaron esta noticia de que falleció un chico muy joven en la ciudad donde yo vivía. Entonces, este tipo de noticias, como no son comunes en Italia, causan siempre o sea, levantan mucho comentario, sobre todo de la población adulta, ¿no? Como que lo comentan todos. Ah, mira, escuché que se murió un chico, ¿no? Ese tipo de descripción lo dirían, ¿no? È morto un ragazzo, ¿no? Entonces las personas adultas van a hablar, ¿no? De los jóvenes diciendo ragazzo, ragazza. Pero también entre jóvenes, ¿no? También entre jóvenes, también se pueden referir entre ellos mismos, ¿no? Con estas palabras. ¿No? Por ejemplo, podrías describir, no sé, tú, Karina, ¿no? De repente nací en una situación utópica en que la clase se vuelva física, ¿no? Y todos están ahí en clase, entonces tú podrías decir, ah, finalmente ho conosciuto i ragazzi delle lezioni di italiano. Sono ragazzi molto simpatici, sono molto tranquilli e sono molto entusiasta, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí tú también, siendo tú una ragazza, describes a los otros chicos, ¿no? Con la misma palabra ragazzi, ¿no? En este contexto, ¿no? Entonces, como palabra en sí, el significado es chico, chica, pero recuerda que tiene todo estos matices de uso, ¿no? A su alrededor. Sí, sí, sí. Bueno, me queda más claro, ¿eh? Gracias. Prego, prego. Ujú. Bien. Ok, así que si algún italiano o italiana les dice, ¿no? Voy a ser el mio ragazzo, voy a ser la mia ragazza, ya saben lo que les está pidiendo. Ya saben, ya están informados. Bien, entonces, por aquí nos quedamos hoy. Mañana vamos a continuar con algunos otros temas para terminar esta parte de la unidad 2, que es bastante simple, no tan complicada, espero. Y nos estamos viendo entonces mañana. Que tengan una bonita noche. A domani. A domani, grazie. Grazie, buonasera. Chao, chao. Buonasera.